Buen día, hermanos. El título de la reflexión de hoy es Viviendo ante Jesús. El versículo clave que tomé es Marcos 2:19. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. En los primeros versículos, los discípulos de Juan y los de los fariseos le preguntaron a Jesús por qué ellos ayunaban y sus discípulos no lo hacían. Ante esta pregunta y en otro capítulo vemos que Jesús les dice que no es posible estar de luto en tanto que el esposo está con ellos, pero que vendrán días donde sí será necesario. Las bodas son motivo de festejo y alegría, pues una boda es la manifestación pública de dos personas que deciden unir sus vidas para amarse el uno al otro, teniendo como el centro de su relación a Dios. Esa pareja está llena de esperanza hacia un futuro prometedor. Si el esposo de una boda está ausente, no se puede realizar la boda, y en este caso sí sería un motivo de tristeza y dolor. La Biblia en muchos pasajes nos enseña que Jesús es el esposo y que la esposa es la iglesia. Siendo Jesús el esposo y estando presente en aquel instante, entonces no era necesario para los discípulos ayunar. Pero ante la pregunta particular del ayuno podemos profundizar en por qué esta práctica se volvió tan común entre ellos y por qué causaba asombro de que Jesús no les exigió a sus discípulos practicarla en ese tiempo. El único mandato del ayuno en el Antiguo Testamento se refleja en Levíticos 16:31. El pueblo de Israel debía tomar en el mes séptimo un día por la expiación. Ese día ellos se abstendrían de hacer cualquier tipo de obra y afligirían sus almas. Sería un día solemne para el perdón de pecados. El Salmo 69:10 nos muestra que una forma de afligir el alma era ayunando. Posteriormente vemos que con el pasar del tiempo muchos hombres y mujeres de fe practican el ayuno en algún momento específico, para recibir la intervención de Dios, para el perdón de pecados, por la sanación de algún enfermo. La principal razón es que con el ayuno nos estamos humillando ante Dios. En la Biblia encontramos varios pasajes de cómo a Dios muchas veces no le agradaba el ayuno que ellos hacían. En Zacarías dice: ustedes hacen ayuno y guardan luto desde hace 70 años, pero no lo hacen para ahorrarme a mí, lo hacen para su propio provecho. En Isaías 58 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El ayuno, así como muchas prácticas, fueron desviadas de su propósito original, hasta el punto que los líderes religiosos de la época de Jesús se enorgullecían de llevar una vida que cumplía una serie de requisitos. En Mateo 6:16-18 Jesús enseña sobre el ayuno diciendo: cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas en las sinagogas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Así, ellos empezaron a vivir delante de los hombres, corrompiendo su corazón y volviéndose como odres viejos, haciendo buenas obras para recibir la alabanza y la admiración de los demás. Con esta palabra recordé cómo en mis primeros 5 años, después de haber tenido un encuentro personal con mi Dios, me creía muy justa, pues había tomado muchas decisiones de fe que manifestaban mi amor y mis convicciones en Dios. Esto me hizo tener orgullo en mi corazón y criticar fácilmente y sin ningún tipo de entendimiento y gracia la vida de los demás, pensando que si alguna persona estaba mal era por sus pecados o por no aceptar a Dios. Pero cuando veía mi vida me decía con orgullo: gracias Dios, porque yo sí te acepté a tiempo en mi vida, por eso me va bien y por eso soy muy bendecida. Pero al salir de mi país, Venezuela, las muchas aflicciones, los cambios, las expectativas no cumplidas y mi propio pecado me hicieron caer en un hoyo profundo que sin duda me llevó a conocer realmente el amor incondicional y profundo de ese Dios que había aceptado hace años atrás. Y me llevó a comprender que el amor de Dios por nosotros no se basa en cuán buenos nosotros seamos, ni con cuánta rigurosidad cumplamos ciertas disciplinas espirituales, ni en cuán bendecida sea nuestra vida. Este amor de Jesús entregado en la cruz por mí, aun cuando vivía en mis pecados, me ha llevado a tener un descanso de una vida afanada por cumplir y vivir ante los demás. Y me llevó a experimentar la gracia de Dios tan sublime en mi propia vida, aun cuando no la merecía.
Aún lucho cada día, sobre todo con las críticas en mi corazón. Pero ante esta palabra me arrepiento, recordando que he sido a lo largo de mi vida muy pecadora, y esto me debe llevar sin duda a orar por mí y por otros, porque todos somos pecadores, y en un instante podemos olvidar la gracia y cuestionar con facilidad a los demás. Oro que Dios nos dé un corazón de humildad para reconocer nuestras fallas y pecados, no viviendo delante de los hombres, sino ante Dios. Que tengan un bendecido día.